Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. El Ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido siempre por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: hermanos y hermanas y amigos, bienvenidos al programa del día de hoy. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Estamos iniciando una nueva semana en el transcurrir del tiempo. Una nueva semana con la cual se terminará julio y comenzará agosto. Y espero que la gracia del Señor pueda manifestarse grande y poderosamente en cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, en el transcurso de esta semana, en el transcurso de nuestra peregrinación sobre la tierra, que todos podamos gozar de ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Porque todos estamos bajo la cobertura de las bendiciones del Señor. No hay ni tan solo un ser humano que no esté bajo la cobertura del Señor. De Él dependen los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como también depende la vida humana, y en Él está nuestro tiempo contado. Ahora, si transgredimos su palabra, Él nos cortará antes de tiempo, porque así está establecido que el impío no durará, sino que será cortado en lo mejor de la flor de su vida. Pero el justo florecerá como la palmera junto a los atrios de Jehová. Y esa es una promesa que nadie de nosotros podrá evadir, pues es don de Dios. Y si es don de Dios, hay que aprovechar esa rica y abundante bendición que el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros. Es para mí este momento tan especial abrir nuevamente esta semana con el mensaje de la palabra del Señor, con la amonestación a que nos reconciliemos con Dios, para que Él pueda perdonar nuestros pecados y así poder vivir delante de su presencia de la manera como Él quiere que el humano viva delante de la presencia del Señor. Estimados hermanos, en esta oportunidad les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo a donde ustedes se encuentran. Que la paz del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Quiero saludar en esta ocasión a Olga Janet
Cáceres. A todo el personal donde ella trabaja, que el Señor les bendiga y les guarde, les proteja de todo peligro. Saludo a Luis Francisco, que el Señor esté guiando su vida y que lo pueda transformar verdaderamente en un carácter sumiso, humilde, como también a José Mario. Bendiciones para José Mario, que el Señor lo saque adelante en su trabajo y en su estudio, que pueda coronar su carrera con victoria, con éxito, delante de la presencia del Señor, son mis deseos. Saludo a Silvia Marlene Cáceres. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Bendiciones para todo el personal que trabaja juntamente con ella en el lugar donde ellos trabajan. Que la paz del Señor sea derramada en cada uno de los que trabajan en ese lugar. Saludo a Karen Stephanie y espero que el Señor la saque en triunfo en su estudio que está llevando. Que el Señor derrame de ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Son mis deseos, como también sobre la vida de Concepción Herrera de Cáceres. Que el Señor se manifieste en su vida y que puedan reconocer a Dios como el verdadero Dios. Saludo a Samari Jezabeli Cáceres, a todo el personal donde ella trabaja. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en la vida de Meli Melgar y todo el grupo que laboran en esa clínica. Que la gracia del Señor sea derramada sobre vuestras vidas, como también sobre la vida de Carlos Alberto, de Carlos Enrique, de Carla Denise y de toda la familia Martínez. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Saludo a Blanca Estela Cáceres, a su hija Gemima, a sus nietos y nietas. Que el Señor derrame de tus ricas y abundantes bendiciones en cada uno de ustedes, como en la vida de Carmen Cáceres y toda la familia, como de Celia, sus hijos, sus hijas, toda la familia. Que la gracia del Señor sea derramada grande y poderosamente en cada uno de vuestra vida. Bendiciones, mis hermanos del ministerio, en el nombre de Jesús, cruzando frontera. Que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros ministerios, ya sea ministerio pastoral, ministerio evangelístico, ministerio de intercesión, ministerio de adoración y alabanza, ministerio de evangelización y predicación por las
calles y plazas, el Señor les bendiga grande y poderosamente. Son mis deseos y sé que también son los deseos del Señor bendecirle grande y poderosamente. Estamos saludando a Elvis González, su esposa, su hija, su familia, como estamos saludando a Mauro Antonio Cáceres, su familia, la congregación, a Marciano Cáceres, como a Yesenia Quiñones, su familia, la congregación de la Iglesia Catarata de Bendición, que la gracia del Señor sea derramada plenamente en la congregación Yesenia Cáceres, allá en Quelepa, departamento de San Miguel. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Como saludo a Mirna, María Esther y don Erasmo, Angélica, a Cela Cáceres, su hijo, su nuera, toda la familia, como saludo a Juan Quiñones, a Juan Alarcón. Dios les bendiga. Creo que yo los tengo en mi pensamiento y en mi corazón. Ustedes creo que se olvidaron de mí, porque verdaderamente me tienen en el olvido. Recuerden que todavía existo. Pero espero que el Señor le bendiga a Juan Alarcón y a Juan Quiñones. Que el Señor pague de conformidad a su voluntad. Saludo a Julio González, a Santo González, a Javier Eduardo, a Jacqueline, a Lisandro Varías Lisandro y toda la familia. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados y estimadas familias y hermanos. Que la paz del Señor sea completamente en vuestros corazones, como a todos los que nos escuchan. Espero que ustedes nos sigan en el canal, dando en el botoncito de seguir el canal de Rogelio Cáceres, como compartir el mensaje de la palabra del Señor. Siempre le recuerdo de vez en cuando que hay un canal en YouTube que también necesita de que ustedes lo sigan para poder aumentar la comunidad del canal de YouTube, para poder desbloquear el canal, porque ahorita está bloqueado por no tener los suficientes suscriptores para que el canal sea desbloqueado. Y en el nombre del Señor les pido que me ayuden para desbloquear el canal de YouTube, dando seguir. Y será para mí de gran privilegio, de gran gozo, poder
transmitir a través del canal de YouTube. Dios les bendiga poderosamente. En esta tarde quiero presentar el tema en el cual vamos a estar desarrollando el mensaje de la palabra del Señor. Y el tema es: Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Este es el tema del día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer 5 versículos en esta oportunidad. Aleluya. 4 versículos tenemos. Y dice la palabra como está escrita: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales les envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Este es el tema, esta es la lectura de 4 versículos en los cuales vamos a estar estribando el mensaje de la palabra del Señor. Es un caso, un ejemplo completamente lleno de terror, de angustia y desesperación para un pueblo que se había rebelado contra Jehová Dios de los ejércitos. Y el causante de todo este gran pecado, de toda esta gran abominación, era el rey Manasés, el cual pecó gravemente delante de la presencia de Jehová, porque este rey pecó grande y fuertemente delante de la presencia de Jehová, por lo cual Jehová no quiso perdonar. Y lo que estaba establecido en su ira estaba ya determinado qué es lo que iba a suceder en esos días.
recuerda uno de los pasajes anteriores del padre de Manasés, Josías, cuando Hilcías y un grupo sacerdotal encontraron el libro de la ley donde estaba escrita toda esta sentencia, y que el libro de la ley fue leído ante los ojos de Josías, y cuando él oyó la sentencia, rasgó su ropa, se vistió de cilicio y ceniza, se humilló delante de la presencia del Señor y mandó a consultar a su siervo. Entonces había una profetisa llamada Hulda, a quien fueron para consultar. ¿Y cuál fue una de las palabras que la profetisa dijo a los mensajeros? Decid al varón, aquel que lo ha enviado, por cuanto rasgó su vestido, se cubrió de cilicio y lloró y clamó delante de mí, esto no vendrá en su día, sino que yo lo recogeré con sus padres en su sepulcro. Pero lo determinado de este juicio se hará. Y viene el momento en que se hace bajo el reinado de Manasés. Porque veamos las características de este hombre. En primer lugar, tenía un ejemplo rotundo de su padre, que había amado a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, que no se apartó a diestra y siniestra en todos los días de su vida para tratar de agradar a Jehová. Era un ejemplo completamente excelente, un ejemplo a seguir de cómo se debe de adorar a Dios. Pero sin embargo, Manasés, sus ojos estaban cegados para no ver y para no sentir en su corazón y en su mente el adorar a Dios y guardar su palabra y guardar el templo principalmente, el cual Jehová Dios había dicho, en él pondré mi nombre, pondré mi amor, casa que él escogió para que su nombre estuviera en Jerusalén. Pero a él no le importó nada. Él lo que le importó profanarla grandemente, porque Manasés profanó el templo grandemente.
porque donde no tenían que hacer altares para dioses ajenos, Él hizo altares sobre el tejado, sobre los muros de la casa, y también introdujo una imagen de acera hasta el altar de Dios. Vemos que no fue profanación sencilla que podía pasar, sino que hizo la profanación más horrenda de su vida para encender a ira a Dios. Quiere decir que esta profanación del templo sí causó que la ira de Dios se encendiera sobre todo el pueblo. Y viene lo determinado del tema, y Jehová no quiso perdonar, porque al hacer determinadas abominaciones, ya Él no podía perdonar al pueblo. Aunque uno de los versículos dice que Jehová Dios iba a cumplir con todo lo que había hablado por medio de sus profetas, y ahora estaba a punto de que ese desencadenamiento de juicios cayeran sobre Jerusalén. Porque, hermano, a todos aquellos que se han rebelado contra Dios, no les ha ido bien. A todos les ha ido mal. Y si no, vamos al principio de la creación, cuando todavía no había hombres sobre la tierra. Quien gobernaba en el jardín del Edén era Satanás, quien lo cuidaba. En aquel entonces no se llamaba Satanás, sino que se llamaba Luz Bella, que andaba en las piedras de zafiro, de carbunco, piedras de fuego. Pero el día en que soberbia subió a su corazón, él dijo: subiré al norte de las estrellas, y allí estableceré mi trono, y seré igual al Altísimo. Primera conspiración abominable, en el cual no había redención, no había perdón por la osadía que él había cometido, en la cual había engañado a una tercera parte de ángeles, quienes fueron destruidos o expulsados del reino de los cielos. Y si vamos a algunos datos escriturales, en Segunda de Pedro capítulo 2 dice que así como los ángeles no guardaron
su dignidad. Fueron lanzados fuera y fueron encarcelados en cárceles sempiternas. ¿Por qué sempiterna? Porque hay un momento en que ellos van a salir a juicio para entrar a la cárcel eterna. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su deidad, como lo dice también Judas en su carta, ¿cómo va a perdonar a aquel que profana su nombre, aquel que profana su gloria, aquel que blasfema delante de la presencia del Señor? Y una de las cosas que viene en este instante a mi mente es esta: que si Jehová Dios amonestó al pueblo de Judá a través de los profetas que predicaban en el nombre del Señor, ¿qué es lo que está sucediendo en los días actuales, donde estamos llegando al final de este tiempo? ¿Cuántos predicadores verdaderos están amonestando sobre la rebelión, sobre el pecado y sobre la blasfema que muchos tienen delante de la presencia del Señor? Porque verdaderamente en todo el mundo hay verdaderos profetas que están profetizando, que están predicando que el juicio viene contra todo soberbio, contra todo altivo, que caerá sobre todos ellos para humillar la soberbia de todos ellos. ¿Cuánto tiempo se está predicando en contra del pecado, en contra de la blasfema, en contra de no tener en cuenta a Dios? Si el mundo completamente está harto, empachado de escuchar palabra verdadera de Dios a través de verdaderos profetas, y esto a ellos les cae como sal en la llaga, que solo se retuercen, pero no hacen caso a lo que la palabra del Señor, y el Señor a través de su palabra les habla a cada uno de ellos. Siguen en su depravado corazón y pensamiento, siguiendo los caminos pecaminosos, como si Dios no existiera, como si Dios no ve, como si es ciego, como si es sordo, como si es mudo, supuestamente para muchas personas, pero Él ve todas las cosas negativas que tú estás haciendo en la tierra. Y si ve, también escucha
todas las cosas nefastas que tú hablas en contra de él. Y a través de esto, ¿qué le pasó? ¿Por qué sucumbió el pueblo antidiluviano? No, la misma escritura dice que el pecado de ellos llegó hasta su presencia y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Si no, regístrelo en Génesis capítulo 6, versículos 4 en adelante. Van a encontrar esa determinación donde la escritura dice: y le dolió a Jehová Dios en su corazón haber hecho al hombre, y dijo que cuyos pensamientos y designios era solamente de hacer de continuo el mal. Entonces dijo: los barreré de sobre la faz de la tierra. Y al decirlo, barreré de sobre la faz de la tierra, ya no había una oportunidad para ellos de salvación, porque el juicio estaba determinado sobre ellos. Hay quienes, grandes predicadores y pequeños predicadores, dicen que Noé les predicó 120 años. Y yo veo que ¿a dónde aparecen esos 120 años? Solo por un canto que hicieron los Alvarados, poniéndole 120 años, y por esa cantidad de años, muchos predican. Pero en el año 500, cuando le habló Jehová Dios a Noé, y en el año 600 de la vida de Noé, se derrumbaron las cataratas del cielo, se abrieron la fuente del abismo y se dio el gran diluvio. 100 años, no aparecen 20 años más. Y no había escape, porque el arca no fue para salvar al hombre, sino para salvar a Noé, a su mujer, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Y todos los demás quedaron anegados en agua, porque eso es la palabra que él había determinado, que le dijo a Noé: voy a barrer al hombre como a la bestia y a las aves del cielo. Entonces, muchos predican engaño, falacia y error en este término. Perdón. Entonces, y Jehová no perdonó a los antediluvianos. Los barrió como él lo había dicho.
no perdonó a Coré y su séquito, Abirán, Dotán, cuando conspiraron contra Moisés y Aarón, diciendo que también por ellos hablaba Jehová, y no los perdonó. La tierra abrió su boca. Estamos en número 16, en el capítulo 16 de Número. Allí van a encontrar a mediación del capítulo este castigo que sufrió Coré, Dotán y Abirán con todo lo que tenían. Ellos murieron con todo y sus familias, sus animales y con todos sus enseres. Fueron llevados vivos hasta el Seol y la tierra se cerró. Porque cuando la ira de Dios se enciende, ¿quién la podrá pagar? ¿Quién le podrá decir, ¿qué haces? Cuando la ira del Jehová Dios o del Señor se enciende, eso es temible, porque destrucción viene sobre todo aquello que ha de caer la ira de Jehová Dios en la tierra. Por eso tenemos, ¿por qué causa? Porque el pecado blasfémico delante de la presencia del Señor era gigantesco, era enorme, y el pecado que Manasés había hecho era terriblemente grande ante los ojos de Jehová. Aunque en uno de los pasajes adelante dice que Manasés se arrepintió y que anduvo cubierto de cilicio y que volvió a quitar los ídolos del templo, de todos los lugares altos, pero siempre la ira de Dios no se apartó del pueblo, porque estaba determinado lo que el Señor había dictaminado que sufriría el pueblo. Vino Nabucodonosor y lo destruyó, matando a muchos y llevando cautivos a muchos, porque el juicio de Dios es certero. Y si no, hermano, veamos otro ejemplo. El del rey Belsasar. Aquel rey
que conocía el testimonio de su abuelo, de Nabucodonosor, lo que le había sucedido. Pero él en su embriaguez, en su borrachera, en su abominación, dándole alabanza a los dioses de oro, de plata, de piedra, de madera, en aquella fiesta que tenía en el templo y que había profanado los vasos del santuario de Jehová, bebiendo vino en los vasos del santuario de Jehová, vino aquella mano que escribió en el encalado de la pared, Mene, Mene, Parsin, Eumán, que él temblaba, que se mudó su rostro, que las rodillas daban la una con la otra del temor que había sido puesto en él, del terror, de la angustia, porque Jehová Dios había contado su reino y le había puesto fin. Pesado había sido en balanza y había sido hallado falso. Y que su reino, esa misma noche, iba a ser traspasado a otros, a los medos y a los persas. La palabra del Señor es contundente, afirmativa sobre los juicios de todas aquellas personas que blasfeman y el pueblo que blasfema delante de la presencia del Señor. Nadie se quedará impune. Todos los enemigos de él recibirán completamente el castigo merecedor a su blasfema y a su pecado, porque nadie escapará de la mano del Señor, porque dura cosa es caer en mano del Dios vivo. Todos los que han caído en mano del Dios vivo han sido completamente destruidas o destruidos. Toda blasfemia contra Dios un día será completamente castigada. Y por lo cual hay unos versículos en la palabra del Señor que dicen: y la bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzado vivo al lago
de fuego, que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes son estos personajes? Muchas veces he predicado sobre esto. Este personaje, la bestia, es el fruto de la apostasía. Porque comprendamos, hermano, que hoy estamos en el fragor dominante de la apostasía, que quiere opacar el Evangelio en sus muchas dimensiones, o en sus muchas sectas religiosas que quieren opacar el verdadero Evangelio. Tenemos en primer lugar la religiosidad católica, y lo siguen los evangelios de hombre que están implantados en la tierra, porque hay muchos evangelios que el hombre se ha inventado en los últimos días en el que estamos viviendo. El evangelio de salvo por siempre salvo, evangelio de la prosperidad, son evangelios perniciosos que están pecando delante de la presencia del Señor, y que yo digo a ustedes que la Escritura les ampara para hacer todo lo que están haciendo. El sembrar para obtener bendición. ¿A dónde? Pero de la siembra que ellos se han inventado, de esto ellos ya están viviendo, se han enriquecido, ya no son lo mismo, porque si fueran lo mismo, vivieran humildes, sencillos, delante de la presencia del Señor. Pero como ya no son lo mismo, viven en su opulencia, de su grandeza, de su conocimiento, de su inteligencia y de su sabiduría, y por lo cual muchos de ellos implementaron un instituto bíblico quíntuple de 5 ministerios que ellos mencionaron, y que ellos lo publicaron para todos los pastores y para todo el que quisiera creer y crecer en el Señor. ¿Quién te va a poder enseñar a hablar en otra lengua? Si solo el que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero el hombre no puede dar lenguas angelicales. El hombre solo puede
formatear palabras, incluso que se escuchan groseras, porque hay muchos que hasta mencionan papaya, yaya, y otras cosas. Son lenguas enseñadas que enseña este ministerio quíntuple. Cómo sanar a los enfermos. Si solo el que puede sanar a los enfermos es el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Riquezas, eso sí lo pueden enseñar, y gloria. Cómo hacer crecer la congregación también, porque allí en las congregaciones se acumulan todas las personas, no por santidad, no por adorar a Dios, sino por cubrir todos los pecados habidos y por haber en muchas personas de ellos, en los mismos dirigentes de estos ministerios. Su fruto se conoce por sus divorcios en varias ocasiones. Y respetando la palabra del Señor, que prácticamente en la palabra del Señor dice: aquel que se divorcia de su mujer, quédese así. Pero si se está quemando, vuelva a reconciliarse con su mujer. Porque hay un mandamiento, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, sino solo la muerte. Pero ellos incurren en mucha falsedad en sus evangelios que están predicando en la actualidad. Esto es apostasía, que debían de reunirse universalmente con la religiosidad dominante sobre todo el mundo, porque la apostasía está floreciendo o ha florecido en esta oportunidad. Y viene el momento en el cual dará dos frutos. ¿Y cuáles son estos dos frutos? El anticristo, llamado la bestia, y el falso profeta. En ellos dos se resumirá toda la religiosidad del mundo, porque la bestia será sobre todo el mundo apóstata, que lo dirigirá incluso a hacer guerra contra el Hijo de Dios. Eso es lo que a mí me dice Apocalipsis 17:14, creo, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados
elegidos y fieles. Porque los elegidos y fieles vienen como su pueblo para poner su reino en la tierra. Entonces, el fruto de la apostasía y su desarrollo, y en su fruto pelearán contra el Cordero, pelearán contra el Evangelio, queriendo diseminar el Evangelio, pero no podrán, porque el Evangelio son la buena nueva de salvación implantada por Dios en esta tierra para salvar a todos aquellos que crean en el Evangelio o en la palabra del Señor. Por eso están implantados como fuertes torres, como fuerte baluarte, para que todo aquel que acuda a esta torre, a este baluarte, confesando sus pecados delante del Señor, puedan completamente ser salvos. Porque solo a través de Cristo podemos encontrar plenamente la salvación. Y si la salvación, también la vida eterna. Por lo cual te he traído un mensaje de advertencia que advierte en ti el pecado que está reinando en tu corazón. Pero si quieres ser salvo, depón de esa actitud pecaminosa y acepta a Cristo como tu Rey y Salvador personal, porque todos los que se oponen contra Dios serán ceniza cuando Dios castigue el pecado del mundo entero. Si esta tarde tú has entendido el mensaje, yo te invito a venir a Cristo, aceptarlo, abrir tu corazón para que Él entre a tu corazón y que tú abras sus labios en oración de confesión de tus pecados, para que tus pecados puedan ser perdonados. Los que van a aceptar, digan: Señor Jesús, reconozco plenamente que soy pecador. Y también a través de la palabra sé que solo tú eres el mediador entre Dios y el hombre. Hoy vengo a ti para que medies a favor mío y perdones mis pecados, porque vengo para aceptarte como Rey y Salvador personal de mi vida. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por ese perdón, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si esto lo has hecho, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Congrégate
en una congregación dirigida por el Espíritu Santo, ora y estudia su palabra, y el Señor te bendecirá grande y poderosamente. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Bendiciones, mis estimados hermanos. Hasta el día de mañana, si el Señor aún nos presta la vida para seguir predicando su palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.